Ahora vamos a determinar el orden de los electrones en un átomo, en este caso el del manganeso. Y lo primero que debemos hacer es tener en nuestra mano, es decir, a la mano lo que es la tabla periódica y la regla de la lluvia, para poder determinar esto. Con la tabla periódica ubicamos el elemento que estamos tratando, es decir, el manganeso, y conocemos su número atómico. En este caso, el número atómico del manganeso es el número 25. Es decir, que este tiene 25 protones y 25 electrones. Y esos son los 25 electrones que debemos de distribuir como tal, es decir, conocer su distribución. Utilizando la regla de la lluvia que está aquí, esta nos indica que los electrones ocupan las capas o se llenan primero las que están más cerca al núcleo. Es decir, que estas son las que tienen menos energía. Y aquí como tal, en la regla de la lluvia nos aparece el 1s2, la primera capa con el subnivel S y con solamente 2 orbitales. Entonces, para poder determinar la distribución electrónica del manganeso siguiendo las flechas, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, vamos escribiendo cada uno de los números o de las capas que nos indican la regla de la lluvia, y comenzando por esta capa que es la menor y que es la que está más cerca al núcleo. Vamos escribiendo. Recuerden que el superíndice indica la cantidad de electrones, entonces deberíamos llegar a 25 electrones para poder conocer la distribución electrónica del manganeso. Entonces escribimos el primero, 1s2. Siguiendo las flechas, en la regla de la lluvia nos indica que sigue el 2s2, entonces lo escribimos. Después del 2s2, siguiendo el orden de las flechas en la regla de la lluvia, viene el 2p6, lo escribimos. Luego del 2p6 viene el 3s2. Del 3s2 viene el 3p6. Luego del 3p6 sigue el 4s2. Cuando vamos por el 4s2, vamos a ir contando la cantidad de electrones que llevamos hasta el momento para no pasarnos. En este caso llevamos 2, 4, más 6 son 10, más 2 son 12, más 6 son 18, más 2 son 20. Nos faltarían 5 electrones para poder completar lo que es la distribución según la regla de la lluvia o el diagrama de Müller. En este caso, luego de 4s2 sigue 3d10, pero no podemos escribir 3d10 porque nos pasaríamos. Entonces necesitamos 5 electrones y en este caso lo que escribiríamos sería 3d5 porque son los únicos 5 electrones que nos faltan. Recuerden que las capas se llenan hasta un máximo. Este tiene un máximo de 10, pero se pueden escribir o a completar lo que serían del 1 hasta el 10. Entonces escribimos, para ya terminar la distribución electrónica del manganeso, 3d5. Y esta sería la distribución como tal en las distintas capas, subniveles y subniveles del manganeso. Pero a ver, ahora podemos determinar a qué capa pertenece cada uno. En el caso de lo que es el 1s2, si nos ubicamos aquí en la regla de la lluvia, pertenece al primer nivel o a la primera capa, que es denominado con la K o con el 1. Entonces aquí lo que haríamos sería escribir que pertenece a la capa K. En el caso del 2s2 y 2p6, estos dos pertenecen a la segunda capa o a la L, entonces escribimos acá que pertenecen a la L. El 3s2, 3p6, 3s2 y 3p6 pertenecen a lo que sería la tercera capa, que es la M. Escribimos la M. El 4s2 pertenece a la cuarta capa, que es la N. Escribimos N. Y el 3d5, que viene de acá, pertenece a lo que sería la capa M, que es la tercera. Recuerden que estos en la regla de la lluvia, ¿qué pasa con esta distribución? Que está primero el 4s2 y luego el 3d5. Es decir que
la regla de la lluvia es utilizada para poder distribuir los electrones de acuerdo a la cantidad de energía que tienen. Es decir, que los electrones encontrados en la cuarta capa, con solamente 2 electrones, van a tener menos energía que la capa anterior, porque tiene más cantidad de electrones. Entonces, deberíamos como tal sumar la cantidad de electrones que tenemos en cada capa, y esto lo haremos de esta forma. En la capa número K tenemos 2 electrones, entonces escribimos acá que tenemos 2 electrones. En la L tenemos 2 más 6, 8 electrones. Escribimos 8 electrones. En la M tenemos lo que es un total de 2 más 6 son 8 electrones, más 5 son 13 electrones. En la última capa, que sería la N, solamente tenemos 2 electrones, entonces escriben solamente 2. Y esta suma, o la suma de todos ellos, nos debe dar el total de 25 electrones, que son los que corresponden al manganeso. Y a partir de esta distribución, o esta es la distribución que se puede sacar de acuerdo a lo que es el diagrama de Müller o la regla de la lluvia. Y a partir de esto podemos determinar a qué periodo y a qué grupo pertenece este elemento. El periodo, recuerden que en la tabla periódica encuentran 7 periodos que están organizados lo que son en filas, y que los grupos, existen 18 grupos, que son 18 columnas en la tabla periódica. En relación al periodo, gracias a esta distribución electrónica se puede sacar de acuerdo a lo que es la capa o la última capa que contiene electrones, es decir, la capa mayor. Si ustedes observan acá, el primer número, ese indica la capa de energía o los niveles energéticos. Entonces el mayor sería el número 4, y ese correspondería a lo que sería el periodo del manganeso. Para poder sacar lo que sería el grupo se determina de acuerdo a la sumatoria de lo que serían los últimos electrones encontrados en las últimas capas, o en las últimas 2 capas de energía. En este caso tenemos que la última capa es esta, y la que le sigue, la anterior a esta, es la 3 de 5, que contiene 5 electrones como tal. ¿Qué pasa acá? Lo que hacemos para determinar el grupo es sumar la cantidad de electrones, es decir, 2 más 5 daría un total de 7. Entonces el manganeso pertenece a lo que sería el grupo número 7, que si ustedes ubican en la tabla periódica les aparecerá con números romanos 7b. Y también para poder conocer un poco más sobre el manganeso, se puede determinar lo que es los protones, electrones y los neutrones. En el caso de los protones, sabemos que los protones, o el número atómico, determina la cantidad de protones. Entonces, en este caso, como el número atómico del manganeso es 25, tiene 25 protones. Como el manganeso es un átomo neutro, porque estamos trabajando con átomos neutros, tiene la misma cantidad de protones, será la misma cantidad de electrones. Entonces, también tendría 25 electrones. En el caso de los neutrones, los desconocemos totalmente, pero estos se pueden determinar a partir de una fórmula que ya ustedes la han trabajado y que conocen, que esta es la fórmula de masa atómica, o número de masa es igual a número atómico más neutrones. Pero lo que queremos saber es la cantidad de neutrones, entonces despejamos quedándonos la fórmula de esta forma. Neutrones es igual a número de masa menos número atómico. Ok, neutrones es igual a número de masa. El número de masa lo encontramos en la tabla periódica. Sin embargo, encontrarán un recuadro que les contiene la información así tal cual. En este cuadrito encontrarán lo que es el número de masa de primero. Es decir, nos indica que el manganeso tiene un número de masa de 54,938. Si lo redondeamos quedaría en 55.
Entonces, sustituyendo el número de masa del manganeso es de 55. Y seguimos con la fórmula. Menos número atómico, que sería en este caso 25. Escribimos 25. Entonces, la cantidad de neutrones sería 55 menos 25, dando un total de 30 neutrones como tal. Y ahora sí, conocemos lo que sería esta información importante sobre este elemento. ¿Para qué? Para poder representar o hacer el dibujo sabiendo la cantidad de electrones, protones y neutrones. Principalmente, qué cantidad hay en cada capa energética, como lo pueden observar aquí. ¿Y gracias a qué? Gracias a esta distribución que pudieron obtener utilizando la regla de la lluvia. Quedando el átomo de manganeso de esta forma. 25 protones en el núcleo que están ubicados de color rojo, se puede representar con el color rojo. Los neutrones, que son 30 de color amarillo, y los electrones, que son 25, ubicados cada uno o cierta cantidad de acuerdo a lo que acaban de sacar anteriormente. Entonces esta es la representación del átomo de manganeso.